Vamos a entrar directo ya a este segundo mensaje de contexto. Estamos viendo versículos muy conocidos que a veces escuchamos tanto, recitamos tanto, que ya ni nos acordamos del contexto y a veces los sacamos fuera de contexto. Y hay que volver a la aplicación original, al contexto original, para ver la perspectiva apropiada y de esta manera aplicar estas verdades, estas profundas verdades de la palabra del Señor a nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar de un versículo que muchos conocen, incluso es el texto favorito de muchos cristianos, Jeremías 29:11, que dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para bien y no para mal, para darles un futuro y una esperanza. Uno de los mal usos comunes de este versículo, por ejemplo, es la aplicación de que Dios tiene un plan, que cuando Él dice tengo planes para ti, que son planes individuales, únicos, específicos y especiales a tu vida. Pero a veces hay muchos que cuando no ven el plan desarrollarse como ellos lo anticipaban, se desaniman. Por ejemplo, hay personas de mi generación que nunca se casaron, no porque no hayan tenido la oportunidad, sino porque a muchos se nos predicó que Dios tenía, de las 7 billones de personas en el planeta, Dios tenía a una persona destinada para ser nuestra pareja. Y eso suena bonito y suena romántico. El problema es que cuando uno se hace de la idea, es esta persona o es esta persona, y no se cumple o no se hace, uno dice, pues ya perdí mi oportunidad. La persona que Dios tenía para mí se casó con alguien más, tendré que ser monja el resto de mi vida entonces, porque pues ya se fue mi pareja. Y hay muchas personas que han aplicado este versículo de esta manera, cuando la Biblia dice, por ejemplo, si estamos hablando de la soltería, ¿verdad? Dice Proverbios 18:22, que el que haya esposa haya el bien. Ahora, hallar algo implica que lo buscaste. Entonces tengo un mensaje para los solteros. Si usted va a seguir esperando que del cielo le aparezca su príncipe azul, se va a quedar esperando toda la vida. Yo fui el último. No se crea. Pero ya hablando en serio, usted tiene que buscar lo que usted anhela. Jóvenes, solteros, abran los ojos, busquen, claro, sean sabios y entendidos, con esa discreción y discernimiento que solamente el Espíritu Santo puede dar, pero mantengan los ojos abiertos, mantengan la búsqueda. El que haya esposa, dice la Biblia, haya el bien. Hay 7 billones de personas en el planeta y hay uno, y si no es ese, pues se la perdió. Y Dios tiene a alguien más para ti, pero sigue confiando en el Señor, que Él va a cumplir sus planes y propósitos en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo doy gracias a Dios por la libertad de elegir. Recuerdo que cuando yo estaba cortejando a Carla, vino una profeta y me dio palabra y me dijo: la mujer con la que andas de novio no es la que Dios tiene para ti. Dios tiene otra muchacha para ti. Qué coincidencia que era la hija de la profeta. Y le dije: hermana, dispénseme, le dije, pero el Dios que le habló a usted me tiene que hablar a mí, porque yo no siento nada por su hija. Y mis hermanos se burlaban de mí, porque a mí no me gusta hablar nunca mal de las mujeres, pero si usted me preguntaría, y la muchacha estaba bonita, yo le diría, tenía muy linda personalidad. Muchos pescaron la revelación. Y me decían mis hermanos, ¿y qué vas a hacer si se pone a orar y Dios te dice que le tienes que contestar la oración? Le dije, pues me desconvierto, me regreso al mundo. O sea, así de lejos estaba en mis planes esta muchacha. Pero gracias a Dios que había otra muchacha que también era mujer de Dios, que también oraba, que también era espiritual y aparte era hermosa y bella, la que ahora es mi esposa Carla, amén. Y gracias a Dios por la libertad de elegir. Otro mal uso
del versículo Jeremías 29:11 es la aplicación que le damos para creer que vivir en Cristo es vivir sin sufrimiento. Muchos dicen, Dios no tiene planes de sufrimiento para ti. Los planes de Dios no son malos para ti. Dios tiene solamente planes de bien, planes de esperanza. Pero lo interesante de este versículo es que se escribe en un contexto malo. El pueblo de Dios está viviendo una de las peores etapas de sus vidas, cuando el profeta Jeremías declara estas palabras como promesa. Esa es la ironía. ¿Por qué? Porque Dios había establecido pacto con su pueblo y les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero también como pacto estableció, está en ustedes a elegir entre bendiciones y maldiciones. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Dice, si ustedes obedecen, llega la bendición. Si desobedecen, llega la maldición. Y efectivamente el pueblo había desobedecido a Dios. Se habían llenado los líderes espirituales y civiles del pueblo con corrupción. El pueblo se había casado con personas de tribus paganas que les rodeaban, que los llevaron a la idolatría. Se habían alejado de Dios, habían olvidado a su Dios, habían desobedecido. Y por ende Dios declara que vendría juicio sobre ellos. Serían un pueblo conquistado. Sus enemigos los iban a sacar de la tierra prometida, iban a entrar a un exilio por un tiempo prolongado, específicamente de 70 años. Y es donde encontramos este versículo en el capítulo 29, cuando efectivamente Israel está en la cautividad bajo los babilonios. Ahora, aquí está nuestra primera lección. Hay que entender que Dios no solo no promete una vida libre de sufrimiento, a veces vamos a sufrir como parte de la disciplina de Dios. Hay sufrimientos como enfermedad. Escuchábamos a Lali que eso no tiene explicación. Yo recuerdo cuando mamá enfermó de cáncer y mi papá tenía una obsesión por encontrar el origen o la causa del cáncer, y el doctor le dice, es que no sabemos, señor Martínez. No sabemos, estas cosas a veces no tienen explicación, no tienen raíz, no tienen causa específica. Pero hay otras cosas en la vida que nos suceden porque nosotros mismos nos las echamos encima. Porque desobedecemos a Dios, nos apartamos de Dios, no pedimos su guianza, su dirección, y nos sobreviene maldición, consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Y a veces sufrimos porque Dios permite, ok, tomaste tu propia decisión, hiciste lo que te gustó, a ver si te gusta lo que hiciste. Y nos deja sufrir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y es lo que está pasando. Dios está disciplinando a Israel. Y eso es lo bonito de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios no termina en un castigo, porque un castigo se enfoca en lo que hiciste mal y nada más te inflige dolor por lo que hiciste mal. Pero una corrección no se enfoca en el pasado, sino se enfoca en lo que viene y quiere corregirte para volver a alinearte a los planes y los propósitos dentro de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Dios a los que ama disciplina. Ahora, Jeremías 29 versículo 11 no es una promesa de que nunca vamos a sufrir. Es una promesa en medio de nuestro sufrimiento. Porque a veces el sufrimiento viene, a veces el sufrimiento se queda. Pero el aliento de esta promesa proviene de la comprensión de que no importa lo que estés pasando, no importa qué tan mal esté, no importa qué tan prolongado haya sido, Dios sigue teniendo un plan para tu vida. Si tienes un pulso, todavía hay un plan de Dios para tu vida. Si tienes un pulso, todavía hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Quizás no es muy claro para ti, quizás estás confundido, quizás estás en la oscuridad, pero Dios dice en medio de eso, aún tengo planes para ti. Algunas de las lecciones más grandes que Dios nos da en la vida nos las da a través del dolor, no a través del milagro. Hay cosas que aprendemos solamente a través de la dificultad. Entonces, una manera más apropiada de ver este pasaje es entender este pasaje como las instrucciones que Dios nos da cuando estamos en el proceso.
cuando estamos en el dolor, cuando estamos en el sufrimiento, cuando vamos por la tormenta? ¿Qué hacer mientras que espero mi milagro? Si tuviera que ponerle título a este breve discurso, le pondría hasta entonces. O sea, ¿qué hago mientras que llega mi milagro? Hasta entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y hay varias cosas para los que toman apuntes. Número uno, el primer llamado es a ser productivo. Dile que está a tu lado, sé productivo. Nunca se me olvida que cuando Carla estaba en su proceso de ansiedad y le hablé a uno de mis mentores para que orara por nosotros, y me dijo, pásamela. Y le dice, pastora Carla, le tengo una palabra sencilla, pero poderosa. No importa lo que usted esté atravesando, no importa qué tan oscura sea su temporada de ansiedad, de depresión, nunca deje de producir, nunca deje de trabajar, nunca deje de edificar, nunca deje de cumplir lo que Dios le ha llamado a hacer. Porque una de las herramientas más grandes del enemigo es estancarnos. A medida que nos enfocamos tanto en el problema, que pronto el problema en nuestra mente se vuelve invencible. Hablábamos la semana pasada de que somos transformados por la renovación de nuestra mente. Y si tú estás convencido en tu mente que no hay salida a tu dilema, entonces ni lo vas a intentar y efectivamente se te va a cumplir, no va a haber salida. Pero mientras tú veas tu problema como algo superable, vas a depositar tu fe y tu confianza en el Señor de que Él te va a sacar y te va a dar la victoria. ¿Está conmigo? Dice Jeremías 29, versículo 4. Estamos en el contexto del versículo 11, pero vamos al 4. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a los cautivos del desterro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposas y esposos para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan. En otras palabras, es una disciplina. Van a estar en cautiverio, va a haber limitaciones, pero dentro de esas limitaciones, las libertades que tengan, las oportunidades que tengan, ustedes tienen que aprovecharlas. Todavía hay un potencial en ustedes que sus limitaciones no pueden detener. No se queden sentados haciendo nada. Quizás el pueblo de Dios quería un milagro inmediato, una liberación milagrosa. Pero a veces la ansiedad y la espera por un milagro nos vuelve perezosos y nos impide madurar. Repito, hay cosas que Dios no te puede enseñar a través de un milagro. A veces va a tener que usar un proceso. Aquí no le gusta ver milagros. Aquí no le gusta ver victorias inmediatas. Pero cuando los milagros, escuche bien, son el único enfoque de nuestra energía y nuestra búsqueda, corremos el riesgo de querer imponerle a Dios nuestros propios deseos. Corremos el riesgo de parecernos al mismo Satanás que pidió un milagro. Dijo, convierte estas piedras en pan. Nosotros no queremos parecernos a Satanás. No podemos forzar ni tentar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Hay muchos que piensan que los milagros siempre fortalecen nuestra fe. Eso no es cierto. Los milagros no siempre fortalecen tu fe. Pregúnteselo a la generación que pereció en el desierto. No había generación que hubiera visto tantos milagros tan grandes, creativos y maravillosos como los que vio aquella generación, y sin embargo murieron sin alcanzar la tierra prometida por su incredulidad. A veces la demanda por un milagro nos hace necios. ¿Sí o no? Pocos amenes, pero me eché unos cuantos a la bolsa yo mismo. ¿Está conmigo? Se lo voy a explicar de esta manera. Servimos a un Dios cuyo poder produce milagros, pero también servimos a un Dios cuyos procesos producen madurez. Se lo voy a decir de nuevo, apúntelo, compártalo en redes porque así está de bueno. Servimos a un Dios cuyo poder produce milagros, pero también servimos a un Dios cuyos procesos producen madurez. Hay procesos donde debemos madurar que no vamos a lograr a través de una victoria inmediata.
A mí me asombra cómo Dios puede usar un proceso como el de Lali, y su proceso, su sufrimiento ahora viene a inyectarnos a usted y a mí esperanza y fe. ¿Está conmigo? Pero si ella hubiera dicho, no, desde que hicieron la biopsia eran benignos los tumores, bueno, a lo mejor no estaría compartiendo la magnitud de testimonio que está compartiendo el día de hoy. ¿Podría Dios sanarla desde el primer día? Claro que sí. Pero a veces Dios permite procesos que no entendemos, que duelen, claro que sí, pero Él sigue teniendo un plan. Y mientras esperamos hasta que llegue ese milagro, hasta entonces hay que seguir siendo productivos. Hay gente que le echamos la culpa a nuestra situación para ser perezosos. Decimos, no, pastor, yo voy a servir en la iglesia cuando tenga más tiempo. Yo voy a ofrendar y a diezmar cuando tenga un mejor trabajo que me pague más. Yo voy a leer la Biblia cuando tenga más tiempo libre. Voy a compartir mi fe cuando yo sea un cristiano más maduro. El problema es que Jesús dice en Lucas 16, 10 al 12, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con lo poco, con las riquezas mundanas, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? En otras palabras, Jesús está diciendo, no te estanques haciendo nada esperando algo mejor, porque algo mejor nunca va a venir hasta que aproveches lo poco que ahora tienes. Si no puedo confiarte lo poquito que tienes, si no estás agradecido con lo que tienes ahora, no tengo motivos para introducirte a cosas mayores. Número 2, ¿qué más hacer mientras esperamos el milagro? Sé bendición. Sé bendición para la gente que te rodea. Versículo 7. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Mire esto. Dios dice, los estoy disciplinando. Están en un país hostil para ustedes, pero quiero que les sean bendición. Dios nos invita en medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestra dificultad, a ser bendición para los demás. Hay un paralelo muy interesante en este contexto, porque el tiempo asignado para el exilio era, ¿cuántos años? 70 años. ¿Sabe cuál es el tiempo asignado para la vida del hombre, la esperanza de vida promedio de acuerdo a la Biblia? Son 70 años, dice el Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Esto se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. En el 2016 la esperanza de vida promedio en el mundo era 71 años. Un poquito más elevado en Estados Unidos por los avances médicos, 78 años. Pero para la gente a la que Dios le está hablando, el mensaje era muy claro. Algunos de ustedes no van a conocer otro estilo de vida más que el exilio. Para algunos de ustedes va a ser un proceso de toda la vida. Van a vivir en un país pagano, en un ambiente hostil, entre gente que no cree en su Dios, entre gente que no comparte sus valores. ¿Les suena familiar eso? ¿Qué no es lo que estamos viviendo nosotros? Nosotros toda esta vida la vamos a vivir como peregrinos, con doble residencia. Somos ciudadanos del cielo, pero residentes de la tierra ahora. Y tenemos doble responsabilidad por ende. Somos del cielo, pero estamos en el mundo. Entonces no podemos convertirnos del mundo, pero estamos en él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Se lo digo así: no fuimos llamados para adaptarnos ni para aislarnos del mundo que nos rodea. Fuimos llamados a abordarlo siendo su sal y su luz. Cuando Jesús oró por los discípulos les dijo esto: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido, dijo Jesús al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Escucha esto. Jesús se va a ir al cielo, pero dice: Padre, protégelos. No te pido que te los lleves. Yo te pido que los protejas estando en este mundo. Uno de los problemas de la iglesia cristiana hispana, soy hispano y tengo la autoridad de hablar.
es que por mucho tiempo vivimos un cristianismo escapista. O sea, pensábamos nada más en la venida del Señor. De hecho, mi generación, algunos de mi generación y todavía muchas generaciones o muchos en generaciones anteriores a la mía, simplemente para hacer algo tan sencillo como asistir a una universidad era una lucha, porque teníamos que convencer a gente dentro de nuestra propia iglesia de que valía la pena estudiar, porque había gente con una teología escapista que te decían: ¿y para qué vas a la universidad si Cristo ya viene? ¿Y qué sentido tiene que persigas una carrera si Cristo ya viene? A lo mejor ya mañana, a lo mejor ya la semana que entra, a lo mejor ya en un año va a venir Cristo. Y lo único que va a pasar en la universidad, te van a lavar el cerebro, te van a robar tu fe, te vas a alejar de Dios. Entonces se crió toda una generación de cristianos inferiores al mundo que les rodea y por ende incapaces de influir y de ser de bendición al mundo que les rodea. Era una teología irresponsable, porque hay gente que piensa tanto en el cielo que no sirve en la tierra. ¿Está conmigo? No se enoje, hermano. Pero es verdad. Ahora, ¿qué está diciendo Dios al pueblo? Dice: ahí van a estar, y mientras estén allí van a ser bendición. Va a venir el momento en que los voy a sacar. A nosotros Dios nos va a sacar. Pero mientras estemos aquí, somos bendición, somos sal y luz para la tierra. ¿Qué es un efecto de la sal? Preservar, que no se pudra el asunto. Usted mire, cuando sea arrebatada la sal, nosotros cuando seamos arrebatados, ¿sabe cuánto tarda el mundo para echarse a perder? 7 años, porque se habría removido la sal. Pero mientras estemos aquí, contrarrestamos las acechanzas del enemigo. No importa cuánta decadencia moral exista en nuestro mundo, mientras seamos sal, nosotros vamos a pararnos firmes en la fe, pararnos en los mandamientos y en los preceptos de Dios, y vamos a contrarrestar las influencias del mundo. ¿Están aquí o no? No me malinterprete, yo creo que Cristo viene por su iglesia. Y si no vino el año pasado, un año más cerca estamos de su venida. ¿Está conmigo? Pero también creo que mientras estemos aquí, debemos de cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Yo animo a los jóvenes a que estudien, a que se preparen. Necesitamos una generación como la de Daniel, que aprovecha las oportunidades académicas más elevadas, pero resuelve en su corazón no contaminarse y permanecer en la fe. Número 3. También Dios nos dice: tienes que orar. Dile que está a tu lado: ora. Versículo 7, la segunda parte. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Yo sé que a veces ocurren cosas en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, y resentimos y nos da coraje con líderes, gobernantes, presidentes, pero Dios dice: ora por ellos. En vez de enojarte y de maldecirlos, ora por ellos, porque si les va bien a ellos, te va a ir bien a ti. Si se componen ellos, más bendición para el pueblo. ¿Por qué oramos, iglesia? Oramos porque hay poder en la oración. Note que Jeremías profetizó y no está diciendo rebélense contra sus enemigos. Él está diciendo: oren por sus enemigos. Sucede algo interesante ahora que hubo ese tiroteo masivo en El Paso. Siempre que ocurre un episodio de esos, yo en mis redes pongo una foto de la ciudad o el mapa donde está la ciudad, y me gusta simplemente poner oremos por El Paso en este caso. Y la mayoría de la gente: claro que sí, pastor, estamos orando. Pero siempre hay personas que critican y dicen: las oraciones no son suficientes. Pero es interesante que le digan eso a un pastor, porque un pastor está en el negocio de orar. Los políticos hacen políticas, los pastores oran. ¿Sí?
Y dicen, es que las oraciones no son suficientes, pero la ironía es que lo dicen porque no es el ser querido de ellos que está peleando por su vida, desangrándose en la cama del hospital. Aún los políticos estarían deseosos, si es su mamá la que está muriéndose, desangrándose en el hospital, dirían a los políticos, dejen de legislar y pónganse sobre sus rodillas y vamos a orar por la vida de mi mamá. Hay poder en la oración, ¿sí o no? Hay poder en la oración. Entonces la conclusión es esta: podemos aprobar leyes concernientes a armas, a libertad de expresión, a políticas, pero no existe legislación para sacar la maldad del corazón de los hombres. El único que puede hacer eso es Dios, y por eso oramos a Dios. No es lo único que hacemos, oramos y actuamos, pero oramos primero para que nuestra acción sea sabia y eficaz, porque si no nos está dirigiendo el Señor, lo que hagamos va a ser inútil. Pero si Dios nos guía y estamos orando y actuando dentro de su voluntad, tendremos el poder para cambiar a nuestro mundo. ¿Cuántos dicen amén? A menudo cuando me toca hablar del tema de evangelización, le digo a la gente, antes de hablar con la gente acerca de Dios, habla con Dios acerca de la gente. Porque a veces queremos decirle a todo el mundo de Dios, pero nunca hablamos con Dios acerca de la gente. Y nunca le pedimos a Dios las estrategias para poder llevar el mensaje de salvación a la gente. Tenemos que orar. Número 4, ya voy terminando. Sé discerniente. Otra cosa que Dios te pide en medio de tu dificultad es que tengas un alto nivel de discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Mire lo que dice Jeremías 29, 8 al 9. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. En otras palabras, ten cuidado a qué voces escuchas. En ese tiempo había mensajes competitivos y contradictorios de falsos profetas, profetas que por motivos egoístas le estaban diciendo a la gente lo que la gente quería oír. Ese es el peligro. Cuando uno está sufriendo, siempre va a ser atraído a las voces que le dicen lo que uno quiere oír. Y había un falso profeta, uno de esos falsos profetas era un hombre llamado Ananías. En el capítulo previo, capítulo 28, que cuando Jeremías había profetizado 70 años de exilio, él dijo, no es tan grave, es leve la disciplina del Señor y va a durar solamente 2 años. Y mire lo que dice Jeremías 28, 15 al 17. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías: escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, dice el Señor, debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después murió el profeta Ananías. Yo quiero que ustedes noten algo. Quiero que noten las consecuencias de la falta de discernimiento. Cuando usted no tiene discernimiento, se echa una maldición encima y maldice al que le dio la mentira. Usted se maldice por caer en una mentira y maldice al mentiroso por haberle creído. Y Dios dice: estás hablando mentiras, pero mis pobres niños inmaduros están creyendo. Entonces esto va a tener que eliminar de la escena. Y maldecimos a esa persona y nos maldecimos a nosotros mismos, todo por la falta de discernimiento. Ese es uno de los motivos por esta serie. Tenemos que volver a la Escritura y al contexto de ella para que no tergiversemos la palabra y hablemos verdades a medias que vienen siendo mentiras completas. ¿Está conmigo? Porque dice 2 de Timoteo 4, 3 al 4 que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Repito, especialmente cuando estamos en dificultades, tenemos la tentación a prestar atención a esas voces que apelan a nuestros deseos. Podríamos tener 3, 4 reuniones y llenarlas todas si yo predicara lo que la gente quiere oír. Pero mi compromiso no es con lo que la gente quiere oír, mi compromiso es con lo que Dios quiere hablar.
y se me pedirá cuentas por haber hablado solamente lo que Dios quiso hablar. Dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Termino, número 5, pasa el grupo de alabanza. ¿Qué hacer mientras que llega tu milagro? Hasta entonces, ten esperanza. Diga conmigo, esperanza. Versículos 10 al 14. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. En otras palabras, el mensaje era: la esperanza siempre tiene la última palabra. No importa qué tan oscura esté tu noche, más cerca está el amanecer. No importa qué tan difícil sea la prueba, no te rindas, porque la esperanza siempre tiene la última palabra. Y lo que es más, Dios tiene toda una eternidad para cumplir sus promesas. No lo tiene que hacer hoy, no lo tiene que hacer mañana, no lo tiene que hacer en tu tiempo. Él hace las cosas a su tiempo. Él tiene toda una eternidad para cumplir sus promesas. Hay promesas que Dios nos ha hecho que no se van a cumplir en esta vida. Nosotros oramos y oramos y oramos que el Señor sanara a mi madre de cáncer, pero ella se fue a la presencia del Señor. Pero Dios me habló y me dijo: no creas que no cumplí la promesa, porque a los cielos no entran los enfermos. No que no entra gente que ha enfermado, sino que al llegar ya no están enfermos. Yo cumplí. El Señor me habló y me dijo: yo cumplí. Ella está libre, ella está sana, más sana que nunca. Pero tengo toda una eternidad para cumplir mis promesas. Algunas vendrán hoy, otras mañanas, pero se van a cumplir. ¿Y sabe qué es la bendición del día de hoy? Que las mejores bendiciones que Dios da, te las ofrece hoy sin demora. Las bendiciones espirituales, la reconciliación con Dios el Padre, el perdón y la paz con Dios, el compañerismo, el amor de la iglesia, el gozo de la salvación y de la alabanza. Dios ha prometido que en última instancia todas las cosas nos ayudan a bien, a aquellos que somos llamados conforme a su propósito y a aquellos que le amamos. Hasta entonces Él dice: sé productivo, sé bendición, ponte a orar, ten discernimiento y nunca pierdas la esperanza, porque la esperanza tiene un nombre y su nombre es Jesús. Y Jesús venció la misma muerte. Aunque la situación te lleve al borde de la muerte, nuestro Redentor venció la misma muerte. Y si Él fue vencedor, nosotros somos más que vencedores. Póngase de pie conmigo esta tarde. Levante sus manos un momento y vamos a orar. Y voy a pedir que pasen al altar. Siempre hay un tiempo para todo. Y hoy siento, con la visita de Lali, Dios me ha hecho sentir que hay personas igual que ella que están en un proceso de cáncer, quizás otra enfermedad, con un diagnóstico terrible. Están en medio de un proceso terrible. Quizás para algunos no es enfermedad, pero es una crisis que se ha prolongado. Estábamos en el cuarto entre las dos reuniones, entre la de la mañana y esta, y entró Rosalinda al cuarto. Y le dije a Lali, y le dije a Carla, y le dije a Mike, y a los que estaban ahí en el cuarto, les dije: he ahí mi sermón andante, porque todo lo que yo acabo de predicar, ella lo está ejemplificando en vida. Ella, escuche bien, ella está luchando contra el cáncer por segunda vez. O sea, ya venció un cáncer y ahora le tocó otro. Y está venciendo y va a vencer en el nombre de Jesús, le estamos creyendo. Pero lo que me impacta es que hasta entonces, mientras llega su milagro,
todavía en proceso. Ella dice, yo quiero servir en mi área, ya está en el Bible Shop. Y le decimos, Rosalinda, descansa. Dice, no, yo ya tengo fuerzas para estar ahí y yo voy a servir. Y voy a ir a la iglesia. Ella pudiera quedarse en casa, pero dice, voy a ir entre mis hermanos. Voy a fortalecerme en la presencia del Señor. Y el hecho de que ella venga y sirva, no solamente está siendo productiva, está siendo bendición. A los que la conocemos nos inspira. ¿Sí o no? Ella está orando, está ministrando. Ella se está dejando guiar por el Señor. Y como ella, hay muchos que quizás estás en un momento difícil, pero eso no quiere decir que estás derrotado. Eso no quiere decir que Dios no tiene planes contigo, todo lo contrario. Quiere decir que el proceso es difícil porque viene una gloria mayor, viene una victoria mayor. A veces la medida de tu prueba te da una idea de la medida de tu victoria. ¿Sí o no? Si estás en proceso, puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser problemas matrimoniales, puede ser crisis financiera, puede ser una enfermedad física. Si estás en un proceso difícil, ven a ese altar. Queremos orar por ti. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.